¿Qué hizo? Negó su fe. Verso 58. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Ahí está la segunda prueba reprobada. Él volvió a negar su fe. Verso 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. En otro evangelio dice que Pedro habló, lo negó con maldiciones. Yo creo que aquí Pedro inventó la frase: que me parta un rayo, sí es cierto. Que cante el gallo, sí es cierto. Y tómala. Por tercera vez, ¿qué pasó? Reprobó la prueba, negó su fe. Y en esta ocasión, en esta tercera vez, noten cómo salió a relucir su temperamento. Comenzó a hablar maldiciones, malas palabras. Ese carácter, hermanos, pregunto, ¿era correcto delante de Dios? Tenía que ser refinado. Amén. Pero dice el verso 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Esa escena, hermanos, a mí me impresiona, ¿no? Después de haber negado a su Señor con maldiciones, el Señor voltea a verlo. Y en ese momento, ¿de qué se acuerda? De la palabra que el Señor le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. En esa ocasión, hermanos, Pedro reprobó su fe. Él había negado a su Señor, a quien tiempo atrás había jurado nunca negarle. Y es que, hermanos, algunos de nosotros pareciera que todavía les da pena decir que son cristianos. O los ven con una Biblia en la mano y se esconden. Yo el jueves pasado les comentaba de mi niña. Está intentando ser amigos en la escuela y ella se avergonzó y dijo, le dio vergüenza decir que era cristiana. Entonces nosotros, hablando con ella, le animamos: no, ¿por qué te avergüenzas del Señor? Mira, el Señor dice en su palabra que si tú te avergüenzas de Él y le niegas, Él se va a avergonzar de ti en el cielo. Entonces al día siguiente ella se armó de valor y llegó bien contenta. Y le dijo: les dije que soy cristiana. ¿Y qué pasó? Me preguntaron: ¿qué significa ser cristiana? No, pues no supo qué decir. Y a otra vez le enseñaron: mira, ser cristiana significa seguir a Cristo, amar a Cristo, ser hija de Dios. Pero, ¿y qué si a ti te preguntan: ¿qué religión eres? ¿Eres cristiano? ¿Vas a la iglesia? Pedro, hermanos, él ya había sido enseñado. Duró 3 años en la mejor escuela. Tenía el maestro de maestros. Dormían con Jesús. Y en la primera prueba que vino a su vida, le negó. ¿Qué nos dice esto, hermanos? ¿Qué nos dice a ti y a mí? Que al igual que a Pedro, nosotros también seremos probados en nuestra fe. Seremos probados en nuestra fe y en nuestro temperamento. Y seremos probados con duras pruebas. Y siendo honestos, al igual que Pedro, siempre decimos ser lo que no somos. Pedro dijo: yo jamás te negaré. Aunque todos te negaren, yo jamás, es más, daré mi vida por ti. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo? Señor, siempre estaré contigo, te seré fiel, nunca te abandonaré, siempre te serviré. Y en esos momentos, ¿qué va a hacer Dios? Va a permitir la prueba
a tu vida, va a permitir la aflicción. Y nos vamos a dar cuenta que lo único que somos es que somos bocones. Somos muy fáciles para hablar. Señor, yo sería incapaz de hacer esto o el otro. Yo sería incapaz de serle infiel a mi esposa. Yo sería incapaz de ser infiel a mis padres, de faltarles al respeto. ¿Sabe? A veces hacemos oraciones delante de Dios muy peligrosas. Muy peligrosas. Porque nos comprometemos en cosas que no estamos muchas veces dispuestos a cumplir. ¿Y qué dice Dios en su palabra? No prometas delante de Dios cosa que después no la cumplas. Mejor es calladito, te ves más bonito. Versión amplificada. Pero de todas formas, hermanos, Dios va a enviar el fogonazo, ¿eh? Digamos o no digamos, el Señor va a mandar el fogonazo de la prueba. En cuanto a nuestro temperamento, Dios nos va a probar. En cuanto a nuestra personalidad, también nos va a pulir. Por medio de las pruebas, por medio de las aflicciones, hasta que seamos completamente refinados. Como lo fue el caso de Pablo. Él, antes de tener su encuentro con Jesús, él era un hombre con una personalidad muy especial. Saulo pertenecía al grupo de los fariseos. Era un hombre muy notable, muy sobresaliente, muy brillante. Pablo tenía una larguísima lista de cualidades que lo hacía superior a cualquiera, a todos. Pero al igual que a Pedro, también tenía su propia personalidad. Era orgulloso, era engreído. Y en Filipenses capítulo 3, verso 4, aquí está hablando Pablo. Y él dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y vean el currículo: circuncidado al 8º día. En aquel tiempo, muchos que querían formar parte de esta escuela del fariseísmo se circuncidaban ya siendo grandes. Pero no fue el caso de Saulo. Él al 8º día fue circuncidado, según la ley que Dios le dio como promesa de pacto a Abraham. ¿Sí? Luego dice: del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Es decir, Saulo era un descendiente directo de la línea de Abraham por medio de la tribu de Benjamín. Por eso dice hebreo de hebreos. Esta estuviera como el mundial, ¿verdad? Con la camiseta de Israel bien puesta y todos los logos, ¿verdad? La bandera, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, porque él creía que agradaba a Dios manifestando un celo por las reglas farisaicas, ¿no? Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Prácticamente, hermanos, no había otro como él. Intachable. Él conocía de memoria el Pentateuco de Moisés. Estudió en la mejor universidad farisaica. Fue el alumno del mejor maestro y más importante de aquel tiempo, llamado Gamaliel. Ese era Saulo de Tarso, ¿sí? Era un hombre exitoso, un hombre brillante, un hombre elocuente, único. Pero ahí estaba el punto, hermanos, ¿sí? Lo brillante de su personalidad era su propio enemigo. Y eso le impedía cumplir los propósitos que Dios tenía para él. Lo peor es que él creía que con todo eso impresionaba a Dios. Él creía que entre más brillante, inteligente fuera,
más útil sería en manos de Dios. Pero qué equivocado estaba, ¿verdad? Más adelante él dice, todo eso ahora ya refinado. Vamos a ver la prueba de Pablo. Ya refinado dijo, mas todo eso lo tengo por desecho, por basura. ¿Sí? Dios lo sometió a pruebas mediante la aflicción, para que se diera cuenta cuán equivocado él estaba. Ahora, aquí tú y yo debemos pensar qué concepto tenemos de nosotros mismos. Amén. Pregúntate, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Recuerden que no debemos tener un mayor concepto más que el que Cristo nos da. ¿Qué tan brillante creemos que somos? ¿Cuántos saben que a Dios no le impresiona nuestra inteligencia? ¿Quién nos la dio? Dios. A Dios no le impresiona nuestras habilidades. Dios nos las dio. A Dios no le impresiona nuestro dinero. Él nos lo dio. A Dios no le impresiona nada en nosotros. ¿Qué tenemos que no haya sido dado del cielo? Ojalá que todos ciertamente fuéramos brillantes, trabajadores, buenos esposos. Pero no debemos poner eso en primer lugar, hermanos. No debemos poner nuestra brillantez en primer lugar, porque eso va a terminar opacando la obra de Dios en tu vida. Y Dios va a enviar la aflicción. Así era Pablo en su personalidad. Sus logros, lo que él llegó a hacer, lo opacaron. Opacaron el brillo en su vida. Y fue allí que se hizo el blanco de Dios. Pregunto, hermano, ¿cuántos de ustedes quieren ser el blanco de Dios? Hablando de que voy a enviar el trato en tu vida. Pablo opacó el brillo de Dios y se hizo el blanco de Dios, tanto que vino el trato a su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren ser el blanco de Dios? ¿Qué debemos hacer? Dejar que Dios brille, amén. Muchos podrían decirte, qué bien cocinas. Y tú, es que mi madre me heredó un buen sazón. Mi chicharrón truena. Qué buen trabajador eres. No, sí, no, yo es que tengo la habilidad, tengo el talento. ¿Qué estás haciendo? Opacando el brillo de Dios en tu vida. No debemos jactarnos de nada, amén. No tenemos nada de qué jactarnos. Recuerden que Dios nos puede quitar todo lo que tenemos. ¿Cuál fue el proceso por el cual tuvo que pasar Pablo? Esto está bien interesante, hermanos. El proceso de la prueba y de la aflicción, para que su personalidad fuera moldeada conforme a la personalidad de Cristo, fue igual de dura como al apóstol Pedro. En Hechos 9, capítulo 1, esta historia ya la hemos leído. Hechos 9, capítulo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase alguno de los hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Pregunto, ¿cómo comenzó el trato de Dios en su vida? Repentinamente, ¿sí? Es decir, Dios no le dio aviso a Saulo que iba a tratar con él. Repentinamente, ¿sí? Pregunto, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos que Dios nos avisara con anticipación que vamos a pasar el tiempo de prueba, que viene una aflicción a nuestras vidas? Por eso muchos se pelean con Dios y le dicen, Señor, ¿por qué no me avisaste que me iban a correr de mi trabajo? Así hubiera repartido solicitudes en otras partes.
Señor, ¿por qué no me avisaste que iba a venir la enfermedad a mi vida? ¿O por qué no me avisaste, Señor, que iba a suceder esto o el otro? Muchos quisiéramos tener el tiempo necesario para prepararnos, pero como estamos tan jactados, tan enorgullecidos, ¿verdad? No nos damos cuenta que el trato de Dios ya vino de manera repentina. Y Dios muchas veces así trabaja con nosotros. Verso 4: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Caer en tierra significa que Dios lo humilló. Dios lo bajó de su nube. Dios golpeó su personalidad. Y allí es donde todos debemos mantenernos humillados, siempre humillados, permitiendo que sea la luz del Señor que brille. El brillante aquí no era Pablo. Jesús con su luz, con su brillo, ¿qué hizo? Lo dejó ciego y humillado. Eso quiere decir que nuestra posición siempre es abajo. Amén. ¿Dónde es nuestra posición? Abajo. ¿Y cuál es la posición del Señor? Arriba. ¿Y qué tiene que hacer Dios para que suceda esto? Decía un pastor: o te bajas de tu ladrillo o el Señor te tumba. Tenemos que estar humillados. Y para que estemos humillados, Dios necesita enviarnos la aflicción, la prueba. Verso 4: oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Jesús le está diciendo: mira, ¿tú crees que me estás honrando con lo que estás haciendo? ¿Tú crees que me estás dando la gloria? ¿Tú crees que yo me agrado al ver que estás persiguiendo a mis seguidores? Pero estás luchando contra mí y eso me desagrada. Entre más luchas, más pierdes. Y entre más pierdes, más te lastimas. Nadie puede luchar contra la voluntad de Dios. Nadie puede ir en contra de la soberanía de Dios, contra lo que Dios ha determinado para nosotros, a través de las pruebas, a través de las aflicciones. Nadie puede decirle a Dios: ¿por qué a mí? No las quiero, las rechazo, no. Saulo se humilló y comenzó a decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Verso 6: y temblando y temeroso. ¿Cuántos aquí tiemblan y temen delante del Señor? Temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate. Noten que hasta que nos humillamos delante de Dios, hasta que reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y dueño de nuestra vida, el Señor permite levantarnos de la aflicción. Levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hasta ese momento el Señor le reveló su voluntad para su vida. Lo triste es que cuando viene la aflicción, viene la prueba que nos humilla, muchos se quedan ahí humillados y no se levantan. Viene la prueba, viene la aflicción y no quieren levantarse, no quieren continuar, no quieren seguir y se quedan tirados. Y Dios quiere que reconozcas que Jesús es tu Señor, que Él es tu dueño, y que pongas por obra lo que Él te ha pedido hacer. Si Dios nos deja que nos levantemos con un corazón humillado, entonces haremos su voluntad.
De lo contrario, si nos levantamos, pero en nuestra propia condición de orgullo, nos vamos a matar nosotros solos. Y nos podemos perder, nos podemos desviar de los caminos del Señor. Entonces aquí vemos un claro ejemplo de que el Señor prefiere que tú y yo estemos postrados y humillados, a que estemos levantados y orgullosos y muertos en el infierno. Aquí vemos la obra, eso es gracia de Dios, hermanos. Eso es gracia, eso es misericordia de Dios. Verso 9, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin comer y sin beber. Noten que Dios no solo lo afligió quitándole la vista, también le quitó el apetito. Y no solo eso, sino que más adelante Dios permitió un aguijón, ¿verdad? Pablo, al igual que todo buen cristiano que ama al Señor, lo primero que hizo fue orar. Pidió a Dios libertad, pidió misericordia. Él estuvo esos 3 días orando, pidiendo al Señor sanidad. Y cuando él pidió que Dios le libertara de ese aguijón, él aceptó la voluntad de Dios cuando le dijo: bástate mi gracia. Pareciera que el trato de Dios en la vida de Pablo terminó, pero cuando Dios sanó sus ojos, él vino a él un aguijón. 2 Corintios 12:1. 2 Corintios 12, verso 1. Ciertamente, noten que aquí, hermanos, ya es Pablo, amén. Aquí ya no es Saulo el que se gloriaba de todo su currículo, no, aquí ya es Pablo. Y dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Dile al que tienes a un lado: no te conviene gloriarte. No me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo. Aquí está hablando de él mismo. ¿Sí? Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y vean, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, o sea, en cuerpo físico o en espíritu, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Está hablando del cielo, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Aquí está hablando de él mismo. ¿Fue arrebatado a dónde? Al cielo. No está seguro si fue en su cuerpo o en espíritu, ¿sí? Y estando en el cielo le fueron dadas palabras que en la tierra le fueron prohibidas decir. Y vean lo que dice: de tal hombre me gloriaré. Hermanos, cuando dice de tal hombre me gloriaré, no está hablando de él mismo, ¿sí? Aquí está hablando de Jesucristo. Por eso añade: pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Verso 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Verdad que está plasmada aquí, que tú y yo leemos. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye.
En otras palabras, Pablo está diciendo, no quiero contar esto para que se impresionen de mi testimonio y me escriban un libro y lo vendan en 1,000 pesos. O suban mi testimonio en YouTube y tenga millones de vistas. O para que la próxima vez que los visite me digan, el gran apóstol de Jesucristo, el que fue al cielo en vida. No, dice, de tal hombre no me gloriaré. Solo me gloriaré ¿en qué? En mis debilidades. Por eso leo nuevamente, dice, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones, o sea, de esa revelación tan grande que Él tuvo, imagínense ver el cielo, para que no me gloríe yo, para que no se me suba el orgullo, ¿qué dice allí? Me fue puesta un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí ya no nos da tiempo de explicar cuál fue el aguijón de Pablo. Algunos dicen que fue un problema con su vista, enfermedad degenerativas o tentaciones continuas, no sabemos. Pero lo único que sabemos es que Dios lo permitió como un recordatorio. ¿Para qué? Para que no se enorgulleciera, para que no se envaneciera, para que nunca se le ocurriera retomar ese brillo que Dios ya le había quitado, para que se mantuviera como opacado ante la belleza y la luz del Señor. Verso 8, hablando del aguijón, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo ya ha aprendido que todo